Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días de este lado. Buenas tardes o buenas noches de aquel lado. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer para mí saludarles nuevamente. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir el temario de la clase. Vamos a revisar el tema de esencia del conocimiento, del objetivismo al subjetivismo. Antes de adentrarnos al tema, vamos a hacer un breve repaso por la clase anterior. Es importante recordarles que si hay mucho ruido, mucho sonido, de antemano una disculpa, ya saben que, como les decía, el trabajo virtual tiene sus limitaciones, que es el ruido externo que no podemos controlar. Voy a dar las instrucciones de las actividades y para finalizar se va a introducir a la clase número 3 ya en la tercera semana, queridos estudiantes. En la clase anterior revisamos el conocimiento per se. ¿Qué era el conocimiento y cuáles eran los elementos que integraban, al conocimiento? Teníamos al sujeto cognoscente, al objeto por conocer y a la correlación que existe entre estos tres elementos. Es importante que recuerden que no puede darse el conocimiento si no existen estos tres elementos en conjunto. Veíamos también que es la experiencia la que nos va a dar, la experiencia con el objeto, por supuesto, la que nos va a dar el conocimiento acerca del mismo. Yo sé que esto es un masking tape porque yo he tenido experiencia con el objeto. Lo he usado, lo he utilizado para pegar, para manualidades, para etc, etc, etc. Y por eso sé que es masking tape. A lo mejor ustedes lo conocen como diurex o diurex grandote, ¿no? O tiene diferentes acepciones de acuerdo a la utilidad que ustedes le han dado. Entonces es ahí cómo interviene la experiencia con el objeto para que se haga la relación y se genere el conocimiento. Recuerden que estos tres elementos son importantes para que exista esta correlación de conocimiento y se dé pues este producto que es el que nosotros queremos, queremos que suscite. También revisamos también revisamos a estos filósofos que fueron precursores del conocimiento y que fueron un parteaguas para las teorías del conocimiento, las teorías acerca de la verdad absoluta, de la realidad. Platón, Aristóteles, John Locke y Emmanuel Kant. El día de hoy vamos a revisar un poquito más la teoría de Platón, qué es lo que nos dice su pensamiento, cuál era el objetivo de Platón, cuál era su instrumento ideológico, es decir, su objetivo, pues, ¿no? Con respecto a la teoría del conocimiento y cuáles fueron sus principales aportes. La actividad anterior consistía en que ustedes tenían que elaborar eh, tres, tres nuevos conceptos de lo que era el conocimiento, obviamente con sus referencias bibliográficas. Me he metido a plataforma esta semana, si aún no he encontrado sus trabajos, espero que ya pronto los realicen. Es importante mencionarles que los foros de participación son bastante necesarios e indispensables para la realización de la materia. Estamos en una modalidad asíncrona. ¿Qué quiere decir? Estamos a destiempo. Los foros van a ser los que nos van a aterrizar en un mismo momento. Imaginemos que estamos en el aula de clases, va a ser el foro, y que las intervenciones son como si ustedes levantaran la mano o sus participaciones con respecto a la pregunta detonante. Entonces sí es importante que aunque seamos poquitos o poquitas, sí participemos todos los alumnos en la intervención del foro. Espero que no hayan quedado dudas con respecto a la clase anterior. La verdad es que fue una clase bastante interesante, bastante divertida por mi parte. A mí me gusta mucho hablar de este tema, del conocimiento de la filosofía y de sus orígenes. Yo espero que para ustedes también lo haya sido
y que no haya habido más confusiones de lo que necesitábamos. Igual revisé el foro de dudas, no hay ninguna duda, entonces vamos bien. Eso me indica que vamos bien. Ahora sí vamos a pasar a la clase del día de hoy. Vamos a revisar. Vamos a revisar dos perspectivas filosóficas, el objetivismo y el subjetivismo. Estas perspectivas nos van a dar una idea cercana del objeto y sobre todo de las ideas y de la realidad. ¿Se han cuestionado ustedes alguna vez si la realidad es realmente la realidad? Hay una película muy interesante que yo espero que si pueden vean, se las voy a dejar como sugerencia en material recomendable de plataforma. Se llama El Show de Truman. Tiene una trama bastante interesante en la que habla de la realidad. ¿Qué es lo que percibimos? ¿Qué tal que nuestros sentidos nos están engañando? Y de eso parte esta primera acepción, esta primera ideología, que es el objetivismo. Su principal precursor va a ser Platón. Platón, para antes de adentrarnos de lleno, ¿no? Vamos a conocer un poquito la historia filosófica, por supuesto, no la historia de vida, la historia filosófica, la historia ideológica de Platón. Él era discípulo de Sócrates, perdón, ambos griegos, ambos filósofos, ambos se hacían llamar maestros. Su forma de enseñar era el diálogo, era hablando. Hablaban, y el objetivo era que la otra persona tomase de eso que hablaban lo más importante y lo que era necesario para sus vidas y se iban. Era bien interesante su manera de enseñar. Platón, repito, fue alumno de Sócrates. Sócrates se sentaba en las academias. En aquel entonces, pues bueno, en Atenas, ¿no? Sócrates estaba por ahí sentadito, empezaba a platicar a quien quisiera escucharlo. Platón iba caminando un día, se para, escucha a Sócrates y escucha su ideología, su forma de pensar. La ideología filosófica de Sócrates era el pensamiento mismo, era la existencia de más dioses y sobre todo la existencia de una realidad. Sócrates se cuestionaba su realidad y obligaba a las demás personas, obligaba en el sentido no de o lo haces o te mato, ¿no? Sino obligaba e incitaba pues a las demás personas a que cuestionaran su realidad. Y es por ello que Sócrates fue obligado a morir en la cicuta pues bueno, a beber veneno, fue obligado porque se le acusó de incitador, de revoltoso, ¿no? Que para aquella época era bastante alarmante. Muere Sócrates, es asesinado, pues, ¿no? Platón se queda con estas ideas, esta ideología de Sócrates, y por supuesto dice, yo tengo que replicar a mi maestro, porque me ha dejado queriendo saber más lo que ha dicho mi maestro. Y Platón entonces formula, perdón, una teoría que es hasta este momento la teoría más importante y es un parteaguas en la filosofía, que es la teoría de las ideas. Platón decía que nosotros estamos sujetos al mundo sensible, nos encontramos en el mundo de los objetos. Fíjense bien. Pero que sin embargo existía otro mundo más allá. Fíjense bien. Él observaba a la gente, observaba su entorno y veía cómo todos tenían una forma de pensar igual hacia ciertas cosas. El negro es negro, una maceta es una maceta. Obviamente, pues ya hay macetas cafés, hay macetas blancas, hay macetas Thai, ¿no? Pero pues una maceta sirve para poner una planta. También sus ideas, vamos, ¿no? Giraban en torno a una base ideológica. Por ejemplo, el amor, de ahí viene la palabra del amor platónico, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más.
el amor, la amistad, la religión. Si se dan cuenta, ¿no? El amor, si nos ponemos a hablar ahorita del amor, seguramente va a haber muchas opiniones, pero va a partir de una sola idea, decía Platón. Tiene que tener un origen eso de lo que yo estoy hablando. Alguien en algún momento inventó esa idea absoluta y lo único que hemos hecho nosotros es como sacarle copias a esa idea. Imagínense que les doy una hoja original y les pido que le saquen 100 copias. Al final, la última copia, ¿cómo va a estar? Bastante desgastada. Él creía que así ocurría el pensamiento y que iba modificándose, en este caso la hoja pues se deteriora, ¿no? Pero en la ideología de Platón el pensamiento iba modificándose a lo largo de las generaciones. Sin embargo, el molde seguía siendo, perdón, el mismo. Por lo tanto, él creía en una verdad absoluta. Que lo único que nosotros hacíamos, repito, era representar esa realidad absoluta a través de nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que percibimos, pero entonces nuestros sentidos nos están engañando, decía Platón, porque lo que tú ves es solamente lo que tus sentidos dejan que veas. Sin embargo, en este mundo, les decía en un inicio, Platón decía que hay dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Qué loco, ¿no? Que bastante interesante esto. El mundo sensible y el mundo inteligible, fíjense. Que los seres humanos estamos sujetos en el mundo sensible o en el mundo de los objetos, pues, ¿no? De la realidad. Este mundo es el mundo sensible. Pero que el mundo sensible era una copia del mundo inteligible. Y es por eso entonces que el objeto se vuelve el elemento más importante para la capacidad cognitiva o la capacidad de pensamiento o para entender la realidad. Porque es el objeto el que me va a dar la idea real. Por eso mismo era importante acceder a ese mundo inteligible. Pero no podemos hacerlo, decía Platón. Los seres humanos no pueden llegar a ese mundo inteligible porque están limitados por sus pensamientos, por su ideología, por sus sentidos mismos, ¿no? Por la percepción. Pero sí que en algún momento habíamos estado ahí, decía Platón, antes de tener la forma física que tenemos ahora. Fíjense, decía Platón que nuestras almas iban vagando por ahí, que estaban en el mundo inteligible y que al tomar la forma física se olvidó el alma de que estuvo en un mundo inteligible, pero poco a poco va despertando. Por ejemplo, los famosos déjà vus, ¿les han pasado? ¿Les ha sucedido? Este sería un ejemplo de lo que Platón nos dice del mundo inteligible y el mundo sensible. Tal vez sea el mundo inteligible el que me está diciendo que esto yo ya lo he vivido y ya ha pasado en otro momento, en otro mundo, en el mundo inteligible. Espero que de verdad no esté generando mucha confusión este tema. Vamos a ver ahorita un video para ejemplificar un poquito más la teoría de Platón. Y como les decía, les hablaba del amor platónico entonces. También el amor platónico era una idea en el mundo inteligible, o el amor, pues más bien, como todos los conceptos, está en el mundo inteligible. Y ahora, ¿cómo lo conocemos? El amor platónico como algo que no es real, ¿no? Algo que no existe, justo porque nuestros sentidos o nuestra ideología, nuestra percepción no nos alcanza para concretar la idea. Es algo que vemos pues lejano, pero que es una realidad que está en aquel mundo inteligible, el amor. Y de ese molde del amor nosotros hemos sacado varias ramitas para tener nuestras propias concepciones. Y entonces Platón dice que en este mundo sensible en el que estamos sometidos, nosotros estamos ciegos, que vamos cegados, siendo esclavos de lo que sentimos y de lo que creemos,
que estamos como en una caverna y que necesitamos salir de esa caverna para en medida de lo posible hacerle más caso a la razón y menos caso a los sentidos. Cómo descubrir la realidad absoluta o acercarnos lo más posible a este mundo inteligible razonando, haciéndole caso a la razón y haciendo uso de ella. Es por ello que sale su alegoría más famosa, que es la alegoría a la caverna. Ahorita la vamos a revisar. Yo les tengo una pregunta. ¿Qué sucedería si fuéramos esclavos toda nuestra vida y nos obligaran a estar en la oscuridad, atados, solo viendo a la pared? Imagínense qué creen que sucedería. Seguramente solamente conoceríamos una parte de toda esa cueva en la que estamos, ¿no? O seguramente nos aterraría si de pronto vemos pasar un objeto por ahí extraño. Les hacía incluso el ejemplo hace unas clases, eh, no me acuerdo, no recuerdo si fue con ustedes. Imagínense que se abre el techo y entra un objeto, ni siquiera mis sentidos pueden describir el objeto porque no lo conozco, no hay correlación. Un objeto raro, un objeto extraño con muchos picos y bolas y tal, grande, enorme, con luces y que saque humo y chispas. Muy seguramente yo me voy a asustar, decían mis alumnos. También les puse este ejemplo, ¿no? Pues yo me acercaría, ¿no? Para ver qué es, le tomaría fotos, yo me alejaría, justo porque es algo que mis sentidos no me permiten ver. Pero ¿qué tal? O que mis sentidos me permiten ver, pero no la razón, porque mi razón no puede accesar a ese objeto. Pero ¿qué tal que ese objeto ya existe? ¿Qué tal que ese objeto eh, sí, pues, sí tiene un uso, ¿no? Sí, sí es menos extraño de lo que yo pienso. Si viviéramos entonces en esta caverna, si fuéramos esclavos, seríamos capaces de percibir un más allá, es decir, de preguntarnos, ¿qué hay después de? ¿Ustedes se han preguntado qué hay además de lo que yo pienso que es eh, otra vez el amor, ¿no? Yo creo que el amor es esto, pero ¿qué tal que no es eso? ¿Qué tal que solamente mis sentidos han creado para mí esta expectativa del amor? ¿Cómo es el molde real? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Cómo es el molde real de esos objetos? ¿Cómo es el molde real de la idea que tenemos del objeto? Es por ello, les repito, que Platón nos deja esta alegoría a la caverna, bastante interesante, que vamos a revisar a continuación. Permítanme. Platón, filósofo ateniense del siglo IV a.C., dejó un legado que resulta apabullante a los ojos modernos, no solo por la magnitud de su obra, sino por la trascendencia que ésta ha tenido en la historia de la humanidad. Sus diálogos fueron leídos desde épocas muy antiguas y siguen siendo hoy una lectura obligada para cualquiera. La figura de Platón, además, no se puede disociar de la de otros dos filósofos griegos, Sócrates y Aristóteles. Ellos forman una triada que constituye las bases de la filosofía occidental y, por así decirlo, del mundo en que nos movemos. Seguramente has escuchado alguna vez hablar del amor platónico, o incluso tú has utilizado esta frase. Pero, ¿has reflexionado un momento sobre ello? Siguiendo la definición del diccionario, el amor platónico es un amor ideal, es decir, un amor perfecto. La concepción de que existen ideas que son la condición perfecta de las cosas de este mundo, como por ejemplo el bien, el amor o el hombre, y de las cuales participan las cosas terrenales, nosotros, nuestra forma de amar, es justamente el pensamiento más conocido de Platón.
Esta contraposición entre un mundo real y un mundo de las ideas quedó muy bien expresada en su libro La República, de la cual, a continuación, escucharás un fragmento, justamente el inicio del libro séptimo. Este fragmento es conocido como la alegoría o el mito de la caverna. Se trata de un diálogo en el que participan Sócrates y otro personaje llamado Glaucón, y en el que se explica a través de una analogía la diferencia entre el mundo de las cosas que existen de forma perfecta, es decir, de manera eterna y verdadera, y lo que los hombres vemos en este mundo temporal. El mito de la caverna. Platón. La República. Libro séptimo. Sócrates. Después de esto le dije, mira, compara el estado actual de nuestra naturaleza, ya sea en presencia o en ausencia de la educación, con la siguiente escena. Imagina un lugar cavernoso, con una gran entrada por la que entra la luz y se extiende a lo ancho del lugar. Ahí hay unos hombres, atados de piernas y cuello desde niños, de tal modo que no pueden hacer más que estarse quietos y mirar hacia el frente, ya que no pueden mover la cabeza. Detrás de estos hombres hay un fuego que arde lejos, y entre ese fuego y los encadenados hay un espacio con una pared, como aquella que se pone en los teatros, por donde los titiriteros hacen sus espectáculos. Glauco. Bien, ya lo veo. De acuerdo. Ahora imagina que detrás de esa pared van pasando hombres que llevan todo tipo de figuras, de hombres, de animales y de otros objetos, y esas figuras sobrepasan la altura de la pared. De estos que van caminando, algunos van callados y otros van hablando. Es muy raro lo que describes, y muy raros esos hombres encadenados. Pero si son iguales a nosotros, ¿tú crees que ellos han visto otra cosa que no sea la sombra proyectada por esas figuras a la luz del fuego? ¿Han visto algo de sí o de sus compañeros? ¿Pero cómo? Si siempre han estado amarrados y con la cabeza inmóvil. ¿Y no crees que pasa igual con los objetos transportados? Efectivamente. Y si pudieran hablar unos con otros, ¿no crees que pensarían que eso que ven es lo que existe? Seguramente. Y si resonara un eco de enfrente cada vez que alguien de los que de atrás habla, ¿no crees que pensarían que es la voz de las sombras que ven? Exactamente. Por Zeus que tienes la razón. Pues entonces no cabe duda de que esos prisioneros tendrán por real las sombras de esas figuras. Naturalmente. Ahora imagina que en algún momento se les libera y se les saca de ese lugar, como debería ser por naturaleza. ¿Qué pasaría si alguno de ellos es movido a levantarse de pronto, a poner derecha la cabeza, caminar, ver la luz? ¿Qué pasaría si al hacer esto sintiera dolor y no fuera capaz de distinguir las sombras que antes veía? ¿Qué pasará cuando alguno le diga que ahora ve más cosas y no las sombras sin vida que creía ver antes? ¿Qué sucederá cuando se le muestren objetos y se le pida contestar a la pregunta de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría pasmado y atónito y que pensaría que lo anterior es más verdadero que lo que ahora ve? Mucho más verdadero. ¿Y qué pasaría si se le mostrara a los ojos la luz misma? ¿Acaso no sentiría dolor y escaparía para volver a ver esas sombras que sí puede contemplar? Creería probablemente que esas sombras son más claras y más nítidas que lo que ahora se le muestra, ¿no crees? Así es. Ahora imagina que lo sacaran a la fuerza de esa cueva, por la alta y escarpada subida hasta llegar a la luz del sol. ¿No crees que quedaría hastiado y molesto de tanta luz en sus ojos? ¿Crees tú que sería capaz de ver y distinguir las cosas que ahora vemos y creemos que son verdaderas? En ese momento no sería capaz de hacerlo. Necesitaría tiempo para poder ver lo que hay arriba. Primero podría ver las sombras, luego las figuras de los hombres, luego imágenes reflejadas en agua y luego las figuras mismas. Ya después podría ver más fácilmente las cosas del cielo y el cielo mismo por las noches. Podría fijar su mirada en la luz de la luna y las estrellas
todavía no podría ver las cosas del día y las que son propias del sol. Tienes razón. Por último, podría ver el sol mismo, no las imágenes en el agua ni en otros reflejos, sino el sol mismo, en su dominio, el cielo, y las cosas que le son propias. Por fuerza sería así. Luego se daría cuenta de que el sol es quien produce las estaciones y los años, y quien gobierna sobre todo lo visible, y que es en parte el autor de las cosas que veía anteriormente. Seguro que pensaría eso. ¿Y qué crees que pase cuando recuerde su estancia en la caverna? ¿No crees que se compadecería de sus compañeros y del conocimiento del mundo que tienen allá adentro? Claro. Imagina que entre estos hombres de la caverna hubiera honores, o premios a aquellos que pudieran ver mejor las imágenes, decir de qué se trataban, recordar su orden, e incluso profetizar según el orden y las formas que pasaban. ¿Qué pensaría al respecto este que salió? ¿Crees que sentiría nostalgia de esas cosas? ¿Crees que sentirá envidia de aquellos que tenían tales capacidades o que recibieron esos honores? ¿O diría lo que dijo Homero? Prefiero ser siervo de cualquier labrador sin tierra. ¿Crees que preferiría mejor tener cualquier otro destino que vivir en aquel mundo? Eso mismo creo yo. Preferiría cualquier otra cosa antes que vivir así. Y piensa ahora lo que pasaría si se le llevara de nuevo a ese lugar. ¿No crees que sus ojos solo verían tinieblas como los de quien se aparta instantáneamente de la luz del sol? Por supuesto. Pero estando allá adentro, tendría que competir de nuevo con los que siempre estuvieron amarrados. Tendría que opinar sobre esas sombras que ahora ve con mucha dificultad, pues no se le han acostumbrado los ojos todavía. Además, tendría que esperar algo de tiempo para volver a acostumbrarse. ¿A poco no sería motivo de burla? ¿No pensarían los otros que por haber subido ahora tiene la vista estropeada? ¿No se decepcionarían entonces de esa salida? ¿No crees incluso que matarían a quien intentara obligarlos a salir de ahí? Exactamente. Pues mediante esta imagen funciona todo, mi querido Glauco. Podemos comparar lo que vemos con esa prisión y esa luz del fuego con el astro rey. Esa salida de la caverna y la contemplación de las cosas del mundo es la ascensión del alma a la región inteligible. Solo la divinidad sabe si eso es cierto. Y yo puedo decir de todo esto que en el mundo inteligible, lo último que percibimos, y con mucho trabajo, es la idea del bien. Pero cuando se percibe, nos damos cuenta de que es el bien quien causa lo bueno y lo bello que hay en las cosas. Que mientras en el mundo de lo que vemos ha engendrado la luz y a su fuente inagotable, en el mundo inteligible es esta idea la soberana y productora de verdad y de conocimiento, y tiene que conocerla todo aquel que quiera actuar sabiamente en su vida pública o privada. Bien, ahí está, ese fue entonces el mito de la caverna. Pueden escucharlo las veces que quieran, regresar el video para que puedan entenderlo un poquito mejor, escucharlo nuevamente. Pero de eso va la teoría de las ideas de Platón. Nos deja un aprendizaje que es el de cuestionar lo que vemos, cuestionar nuestra realidad, sabiendo que son nuestros sentidos los que nos dan información de esa realidad y nuestros sentidos son imperfectos. Porque él dice que todo ser humano es imperfecto y que solamente hay una realidad absoluta, si quieren pueden llamarla Dios, divinidad, lo que quieran, pero esa también es una analogía que él nos deja, ¿no? La realidad absoluta, un molde, y que nosotros somos imperfectos en ese sentido. Entonces nos invita a cuestionarnos la realidad de lo que estamos viendo, de lo que oímos y de lo que sentimos. De ahí nos vamos ahora a la contraparte del objetivismo, en donde dice hay una verdad absoluta, el hombre es imperfecto, el hombre no sabe, casi casi. Y en el subjetivismo tenemos como base filosófica a los sofistas, que eran igual filósofos, eh,
que estaban todo el tiempo platicando, charlando acerca de la existencia, pues, de varias realidades. Eran un grupo de gente que se cuestionaba o se platicaba también su realidad, pero desde los diferentes puntos de vista de cada uno. Ellos decían que no hay una verdad absoluta, que todos los objetos que pare nuestra mente son producto de nuestra razón. También tenemos, ya más contemporáneo, a Nietzsche. Él tiene una frase épica que dice Dios ha muerto. Y en este sentido él se refiere a que Dios o la realidad absoluta no existe, que ha muerto, porque ha nacido el hombre, porque han nacido otras perspectivas que nos da nuestra propia razón. El sujeto entonces va a ser el elemento principal del conocimiento o del proceso cognitivo. Cada uno de nosotros, dicen los sofistas, Nietzsche, el subjetivismo, vamos a enjuiciar la realidad desde nuestro punto de vista. Y eso va a estar bien. Y eso va a ser la realidad. Porque es lo que mi razón me alcanza a entender. Y mi razón no me engaña, dicen Nietzsche y los sofistas. La realidad, entonces, en la que vivimos, va a estar determinada desde cada punto de vista, no desde el objeto en sí. Primero tiene que estar el sujeto para darle sentido al objeto, no al revés, dice el subjetivismo. No el objeto es lo que le va a dar sentido a mi razón, o no el objeto va a ser la copia de lo que yo creo, pero el objeto va a ser imperfecto. No es cierto, el objeto es perfecto porque viene desde mi razón y mi razón no me engaña. Esto, les decía, es la contraparte del objetivismo. Sugiere muchas realidades, sugiere muchas verdades, sugiere muchos puntos de vista y acepta las perspectivas diferentes que puede tener cada sujeto, pero sobre todo pone en el centro del conocimiento al sujeto intelectual, al sujeto racional, que es el que le va a dar sentido, pues, a la realidad del mundo en el que vive. Piensen ustedes, otra vez volviendo a la idea del bien o del mal o del amor. Cada uno de nosotros tiene su propia idea, su propia concepción, que es la que le ha dado su razón. Y esa es nuestra realidad. Y esa es la realidad que debemos aceptar, porque es la realidad que nosotros hemos concebido. Ojo, no aceptar en el sentido de, pues, confórmate, ¿no? Esto está en constante movimiento, en constante cambio. Las ideas cambian, porque nuestra capacidad cognitiva también se va modificando conforme a las experiencias y al paso del tiempo. Entonces, el subjetivismo lo que nos invita es a entender que no hay una verdad absoluta. Y también nos invita, por supuesto, que a cuestionar nuestro propio pensamiento, pero desde la perspectiva ya de la razón centrada en mí. Es decir, el ser humano es el responsable de lo que cree. Somos responsables de lo que creemos y decidimos en lo que queremos creer o no. Pero cuestionen, pues, eso que creen o que no creen también. Y ya casi para terminar, como pueden ver esta perspectiva, si ya vimos el objetivismo, ¿no? Que es un poquito más, digamos, tedioso, pesado, complicado, interesante, también como el subjetivismo, pero me refiero a un poquito más embarañoso, podemos pues entender el subjetivismo, porque es su contrario, y todo nace de su contrario. Eso también es muy importante saberlo. Si queremos conocer una teoría, hay que conocer su antagonista. ¿Cuál es la antagonista de esta teoría? Hay que entender las dos versiones o escuchar las dos versiones. Ya casi para terminar, les quiero compartir otro video que justo es acerca del subjetivismo, pero desde un punto de vista moral. Vamos a, eh, vamos a ver este video, perdón, sobre el subjetivismo moral.
Vamos a explicar el concepto de subjetivismo moral. El subjetivismo moral es una doctrina ética, una doctrina filosófica, por tanto, que afirma que los juicios morales, es decir, las opiniones o las ideas que tenemos sobre si algo es bueno o malo, dependen simplemente de nuestra percepción subjetiva. Es decir, que no hay ningún elemento externo a nosotros que nos pueda servir de guía, que nos pueda servir de norma para establecer lo que es bueno y lo que es malo. Para los partidarios del subjetivismo moral, una cosa está bien o mal dependiendo de lo que nos parezca a cada uno de nosotros. No podemos establecer una opinión general o un juicio general porque cada uno tiene sus propias formas o maneras de ver las cosas. Como mucho podríamos decir que hay mucha gente que cree tal cosa o que cree tal otra, pero eso no sería una norma, eso no tendría ningún valor para obligar a las personas que piensen de forma diferente. Igual que mi opinión tiene valor para mí, la opinión de otra persona tiene valor para esa otra persona. Es imposible que uno se deje llevar o que deba dejarse llevar por la opinión del otro. El subjetivismo moral naturalmente acaba con la posibilidad de que se establezca una norma social o un acuerdo social en torno a lo que es bueno y lo que es malo. Cada uno es juez de sus propios actos, cada uno hace lo que cree que está bien o cree que está mal, y se acaba la historia ahí. Recogemos entonces la definición de subjetivismo moral, es la doctrina que afirma que los juicios morales dependen de cada persona, son un elemento subjetivo y no hay una posibilidad de encontrar una norma externa válida para muchos individuos a la vez. Ahí está entonces. ¿A qué nos invita el subjetivismo? A entender otras realidades, a entender otros puntos de vista y sobre todo a entender que cada uno de nosotros tiene escenarios distintos o contextos distintos, que son los que nos permiten ver la realidad en la que vivimos. Estas dos doctrinas, estas dos ideologías de pensamiento nos van a servir muchísimo en nuestra vida diaria para entender a la gente con la que estamos trabajando, para entender las realidades de la gente con la que estamos trabajando, para cuestionar, en este caso el objetivismo, por ejemplo, para cuestionar los conceptos que llegan a mí, para cuestionar si sí o no es real lo que me están diciendo. Vamos ahora con la parte final ya de la clase del día de hoy. Van a volver a revisar los videos, pueden regresarle a la clase para que los tengan y van a realizar un mapa cognitivo, ya sea mental, conceptual o de cajas, que contenga los datos más importantes de la clase. Les voy a dejar en el material de apoyo de plataforma un documento en el que vienen ahí descritos los mapas cognitivos y vienen sus ejemplos. Les voy a pedir por favor que lo revisen para que revisen los parámetros y sobre todo se den cuenta cómo es la elaboración de un mapa conceptual, de un mapa mental o un mapa de cajas. ¿De acuerdo? Se los voy a dejar en el material de apoyo. Eso lo suben ahí a plataforma y van a participar en el foro compartiendo su aportación a la interrogante de qué forma el objetivismo y el subjetivismo aporta a mi profesión, o sea, a la enfermería. De qué forma estas dos ideologías van a aportar a nuestra profesión. Y van a realizar por lo menos 2 retroalimentaciones, ¿de acuerdo? Por supuesto, a 2 compañeros distintos. Les dejé aquí un contenido extra que es la película que les hablaba al inicio, que es el show de Truman. Se los voy a dejar igual en el material de apoyo. Con esta no van a hacer ninguna actividad, no es obligatorio. Solamente si la quieren realizar, por favor, adelante, háganlo. Y pues
en cuanto puedan y tengan oportunidad, me comentan qué tal les pareció. Yo espero que puedan revisarla, porque de verdad que es una película bastante interesante que justo nos habla de estas realidades y toca estas dos posturas, que es el subjetivismo y el objetivismo. Es con Jim Carrey, con el que hizo La Máscara, es con este actor. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar la próxima clase? Vamos a revisar las disciplinas filosóficas y qué aportan estas a la teoría del conocimiento. Vamos a revisar el racionalismo, el empirismo, el apriorismo y el intelectualismo. Estas disciplinas o estas perspectivas y qué es lo que aportan a la teoría del conocimiento. Ya revisamos un poquito ahorita sobre lo que es el racionalismo con Platón. Vamos a retomarlo en la siguiente clase. Vamos a también a revisar el empirismo, que es la que nos habla de la experiencia, que conocemos a través de la experiencia. El apriorismo con Immanuel Kant, que es quien nos dice que traemos un conocimiento anterior. Y el intelectualismo, ¿sale? Que es otra disciplina también filosófica que va a aportar a toda esta teoría del conocimiento con la que estamos trabajando. Les dejo las fuentes de consulta también. Y bueno, pues yo me despido. Fue un placer para mí estar con ustedes nuevamente en esta nuestra segunda semana. Yo espero que las clases vayan siendo amenas. Si no es así, pues también por favor háganmelo saber de qué forma puedo mejorar o podemos mejorar para que las clases sean distintas y sean mucho más llevaderas. Yo me despido desde este lado de la pantalla, les mando un abrazo enorme a todos y todas y bueno, pues estoy ansiosa por revisar sus entregas, sus primeras entregas. Cualquier duda, ya saben, nos estamos comunicando, cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.